¿Qué disfrutas más, el proceso de creación o la obra terminada? Es diferente si es un poema o si es una canción o si es un ensayo histórico, pero en términos generales las dos cosas. A pesar de que el tránsito creativo es un tránsito de casi de andar a tientas en lugares donde uno no ve y tiene que andar viendo qué materia tiene y si le sirve y cómo combinarla de manera más o menos original. Y después el otro tiene más que ver con eso, con lo performático y recreativo de una obra que ya está cerrada. Entonces es cómo hacer para no aburrirte o fastidiarte de la recreación o de la repitencia de una canción, por ejemplo. Por eso me interesan estas cuestiones de lo performativo, ¿no? De estar tan atento frente a lo teatral, que tiene sus reglas, esta cosa de lo performativo, de estar tan atento y de que nada es definitivo, ni siquiera lo que estás haciendo, y todo tiene que estar atento a lo que sucede. Cuando eras muy chiquito, 7 años, estudiabas como un poco de todo, ¿no? Sí. Dibujo, música, estabas como muy metido en muchísimas actividades exigentes quizás, o que querías también, y en algún momento tuviste ahí un quiebre, ¿no? Tuviste que parar un poco. Tuve unos cuantos Sí, sabemos. frenos en la vida. Básicamente uno fue un surmenage a los 12 años, digamos, terminando la escuela primaria, preparándome para el ingreso a la escuela, al colegio, y estudiaba música, estudiaba idiomas, hacía el curso de ingreso, iba a una escuela de doble turno. Entonces, bueno, hubo un momento donde no me podía dormir y ahí hubo un llamado de atención. Y después siempre cada tanto hubo 2 o 3 frenadas digamos, soy como prepotente, en eso sí, digamos. Es que ese deseo es motorizante a pesar de mí mismo muchas veces. De hecho ahora, esta felicidad de este encuentro, ¿no? De que venía solo a 250 kilómetros por hora con una ópera, un disco, un clip, un concierto, un disco con un pianista que adoro. Entonces era como tratando de hacer malabares con todo eso, pero porque no me da displacer en absoluto nada de eso. Si no, por supuesto, no lo haría. Claro. Pero bueno, hago malabares con muchas pelotas en el aire. Pero esa historia de buscar diferentes aristas permanentemente de la creación, a lo mejor a veces te marcan un límite propio, un límite natural, ¿no? Sí, pero para eso busco socios. Digamos, bien. cuando hay algo que tengo muchos deseos de hacer, o en general soy muy afortunado, las invitaciones vienen solas. Para hacer una ópera, o para cuando estuvimos con Emilio García Huevi en la Bienal de Performance, en la Bienal Internacional de Performance, digamos, es esos convites de gente que siempre admiré y que tengo la fortuna de que me conviden a hacer cosas que yo mismo a veces dudo de ser capaz de hacerlas, pero confío en su confianza y me entrego. Siempre también bajo el mandamiento de que me maten si no les sirvo. En los 90 formaste Porco. Sí. Imposible no pasar por ahí, ¿no? Y no, ¿y por qué no pasar por ahí? Sí. Digo, porque fue fuerte, y también hablando de los quiebres de tu vida, fue luego de eso un quiebre, ¿no? Sí. Una banda que empezó a hacerse conocida en el under de Buenos Aires, Sí. una banda de rock, Sí. podríamos decir. Rock hard, ¿no? Bien, Sí. como bien Sí. diferente a lo que después hiciste. ¿Cómo recordás ese tiempo que también seguramente fue genuino, y el quiebre que resultó después, un día que te quedaste sin voz, Sí. con muchas exigencias alrededor de la industria, ¿no? Tal cual, eran tiempos coyunturales, ¿no? Digamos, de fin de un momento y transición a otro, tanto en la manera, en los modos de producción de discos y también en las estéticas de sonido y literarias dentro de la canción. ¿Qué quiero decir con esto? La banda se forma sobre fines del 92 y bueno, tenía unas inquietudes sonoras muy de la época, ¿no? Con una especie de hardcore, funkcore, etc. Y nos pasaba que éramos los jovencitos que salíamos a la vida erótica en el medio de el HIV divulgándose y sin haber, digamos, campañas desde el gobierno y sin saber exactamente, somos de la misma generación. Sí, sí, no sí. sabíamos que por Del ahí mismo por año, besar. exactamente. Ah, somos. mirá vos. Sí. Entonces teníamos esa
esa pulsión, ese deseo natural erótico de la juventud, pero sin embargo no sabías, te decían que si besabas te podías morir. Y entonces yo sentía que de eso verdaderamente debía hablar la banda, de esa inquietud que nos pasaba, de términos de escatología, de pensar que lo único que queríamos era poder terminar el disco y después probablemente la muerte. Y era algo que cuando tenés 20 y tantos años, en lugar de encontrarte en fiestas o en la discoteca, en general nos encontrábamos en salas de hospitales, en sanatorios, en cementerios. Y era algo que yo sentía, y junto con mis compañeros de banda, en la cual esa banda debía denunciar, ¿no? Entonces hablábamos sobre eso, de tener 20 y tantos y poder morirnos en cualquier lado, y era una banda realmente muy difícil de escuchar, pero era impecable. Pero no hablo por mi trabajo, sino por el trabajo de los otros miembros que ensayábamos 4 veces por semana, y era algo que estaba un poquito no estaba en consonancia con lo que estaba, digamos, de moda, o con el nuevo rock argentino, o con el rock barrial, ¿no? En ese entonces había universos literarios muy marcados. Uno era el de la esquina, la yuta, la birra, etcétera. Otro era las hadas, los dragones, el arco iris, etcétera. Entonces había como cosas como nichos literarios y nichos de audio y estéticos. Y nosotros estábamos sobrevolándolos todos y ninguno. Cosa que hacía que el proyecto fuera muy difícil. Pero era hermoso. Dentro de todo esto, ¿no? Tan espantoso y de tanta muerte y confusión. Era realmente, fue un momento muy difícil, pero uno lo mira a la distancia. Probablemente alguien me dijo alguna vez que nosotros, los sobrevivientes de los 80s, compartíamos cierta melancolía con los sobrevivientes de los 70s. Unos eran sobrevivientes políticos, otros sobrevivientes eróticos. Pero había cierta melancolía que nos emparentaba. ¿Vos sentís eso? Sí. Tengo muchos amigos y amigas que han muerto en los 80s y los extraño todo el tiempo. Y uno siente esa cosa de por qué uno sobrevivió y ellos no, ¿no? A pesar de ser personas que todos nos cuidábamos como podíamos. Y no era solo la erótica, era la vida. Tantas otras cosas, era la vida misma, tal cual. Sí, claro. Y bueno, y en el medio de eso, también luego de eso, digamos, de esa época, la historia apareció, ¿no? Sí. Como empezaste al otro día de inmediatamente a estudiar historia, y además fuiste medalla de oro de la Academia Nacional de Historia, o sea que lo hiciste a tope. Y feliz. Con lo mejor, diste todo de nuevo, como siempre, ¿no? Es que es así como te decía, es así para mí, y probablemente así me incendie algún día. Yo siento que así es o no debe ser. Por eso este nivel de autoexigencia primero, y después de exigencia con mis cosas y con lo demás, en las cosas que yo creo que se debe exigir. También puedo relajar y puedo disfrutar, pero eso para mí fue, después de esto y de retirarme de Porco, con mucho dolor, porque el proyecto, como te decía antes, era muy valioso y con mucho trabajo de atrás. Ponerme a estudiar y con un placer por la lectura, por el trabajo, por la escritura, por tener maestros increíbles. Luego después tuve la suerte de que me dirigieron la tesis de maestría y mi tesis doctoral. Entonces, bueno... Tuviste un premio ahí, ¿no? Por esa tesis. Sí, del Fondo Nacional de las Artes. Del Fondo Nacional de las Artes. Y bueno, que fue Gastón Burucúa, y que ha sido y es mi maestro, y que era para mí una alegría poder dedicarme casi como un monje, ¿no? A la lectura y a la escritura en silencio. De hecho me decían el mudo, porque no hablaba. El mudo, que un hombre que ha cantado y que sigue cantando luego, luego vino de nuevo la voz, ¿no? Sí. En el 2005 fue con ese canciones que un hombre no debe cantar. No debería cantar. No debería cantar. Sí. Justamente en ese periodo de 7 años, en el cual yo vendí mi guitarra, mi micrófono, regalé mis discos, dejé de ir pensé que no iba a volver nunca más a la música, no quería, si la música era eso y por esos circuitos, yo no quería volver.
Entonces me iba a dedicar a la historia, yo tenía becas de trabajo, de investigación. Em, eh, entonces, ¿para qué volver si estaba tan a gusto dentro de la academia? Em, ¿Cómo y, volviste? y volví porque visité azarosamente en un congreso. Abajo había una edición de discos independientes y me encuentro con algunos amigos que me regalan sus discos y yo no podía creer cómo habían grabado. Claro, cuando mi último disco, que grabamos en el 97, si no me equivoco, 96, se grababa aún en cintas con una tecnología muy particular o de la época, y bueno, en el 2004 los discos se grababan ya en discos rígidos, ya no se necesitaba tanta inversión de dinero para grabar un disco. Entonces había habido en el medio una revolución digital que había ingresado al estudio y a la producción. Podías grabar un demo muy decente en tu casa. Eso te atrajo. Lo que me atrajo fue el poder, otra vez, el poder hacer, porque empiezo a ir a los conciertos de estos amigos míos que se habían desarrollado y era increíble lo que estaban haciendo, y me pareció que pedí una guitarra prestada, básicamente, a ver si podía, hice un ejercicio para ver si todavía podía cantar o tocar, y sucedió, y en 8 días compuse lo que fue ese primer disco, Canciones que un hombre debería cantar, que había mucho adentro entonces por yo salir. creo que había algo ahí en bajo profundo que hacía su run run y que salió, y que con la generosidad de amigos me animaron a grabarlo, y en ese entonces hice como una especie de compromiso conmigo mismo de que mientras esto fuera placentero iba a seguir, y en el momento donde no lo fuera tenía algún sitio para escapar. Como una gran diferencia también con lo de Porco, porque lo de Porco era una banda donde había colaboración de todos. Acá tienen más que ver con canciones en primera persona. A partir de ahí empezaste como a trabajar esa voz propia, ¿no? Tal cual. Si bien en Porco había mucha generosidad, al ser yo quien le daba la voz a la bestia, siempre había una generosidad de parte de los chicos también en dejar decir lo que yo quería decir. Y ellos estar dentro de eso, es lo que se trata un colectivo, ¿no es cierto? Claro. Un equipo, un grupo. Exactamente. Y en este caso lo que a mí me interesaba, justamente me interesaba, y de que no lo daba por resultado, y por eso me parecía una jugada el de poder editar. No me interesaba editar, porque yo, digamos, si alguien escucha lo que era Porco, tenía un sonido de trío fuerte, clásico, de rock, guitarras distorsionadas, etcétera, etcétera, y esto era yo con una guitarra, básicamente, una guitarra española. Pero bueno, algo sucedió, algo pasó, y después, bueno, esto se refuerza con la tragedia de Cromañón y un cierto viraje de la música, o de cierto interés también a lo acústico, a veces por esta tragedia que llevó a que los lugares, digamos, empezaran a darle más lugar a lo acústico y menos a lo eléctrico. Claro, y una serie de cosas, porque era menos peligroso, era más sí, era por ciertas más habilitaciones, seguro. cuestiones formales o cuestiones personales hacían que, bueno. Hay dos fuerzas que nos rigen, decís, ¿no? El amor y la muerte. Y vos siempre elegís el amor. Eros y Tánatos, siempre, sí. Elegís el amor. Sí, claro, claro, porque es como elegir la vida. Digamos, el amor es tanto me llamó la atención que, digamos, yo sabía que el rock era una de las patas fundacionales, el amor, y después había visto que lo habían retirado discretamente y había ido a parar a otros lugares. Hablar de amor dentro del rock era una cosa como extraña, ¿no? Y sí, a mí me parece una fuerza. Se desconvirtió, digamos. Fue a dar a otros lugares, digamos. Básicamente las canciones de amor ya empezaron a ser vistas como una cosa, a pesar de que el rock era paz y amor en su génesis, ¿no? Pero bueno, yo también intentar después, con el correr de esto, a desmarcarme solamente del rock, o a intentar dentro de ese sustrato agregar otros elementos a esa caja de herramientas, desde la historiografía hasta la ópera. Básicamente el amor es la fuerza más revolucionaria, creo que puede haber, y peligrosa. ¿Por qué peligrosa? Y porque no la veo para nada inofensivo. No es para nada inofensivo. Lo que pasa que, por eso yo creo que la idea de amor
de este amor inofensivo debe entrar en crisis y pensar lo que es y lo que es capaz de hacer la gente por amor, de lo que somos capaces de hacer por amor. Cosas que no somos capaces de hacer por el odio, somos capaces de hacer por amor. Y entre otras tantas cosas más que podemos pensar que el amor puede movilizarnos. El amor puede sacar una fuerza sobrehumana de un cuerpo y también puede hacernos hacer cosas sobrehumanas, acciones sobrehumanas. Y si eso no te moviliza, digamos, ¿qué es una revolución? Una revolución es un suceso o algo que después de eso hace que todo sea diferente para siempre, que no haya una vuelta atrás. Y el amor yo creo que es una de esas fuerzas revolucionarias, ¿no?